Cada semana intentamos coger el pulso a la actualidad municipal con sus representantes y hoy no podía ser menos que hacer un balance de lo que ha sido el ejercicio pasado, el que hemos pasado el año 2022. Para ello tenemos con nosotros al alcalde de la ciudad de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Buenas noches, bienvenido, alcalde. Hola, buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal las Navidades? Pues la verdad es que muy bien, en familia, con amigos y disfrutando de una Mérida que ha estado en plena ebullición, no solo con turistas, sino con numerosas actividades que bueno, la gente se ha echado a la calle y es de agradecer, porque también ha favorecido, como decía el presidente de la Asociación de Hosteleros de Abacare, Paulino, que los bares y los negocios de hostelería y los comercios hayan hecho unas buenas Navidades. Estamos ya en clave electoral, lo digo porque ya ha habido el primer acto el pasado lunes del Partido Socialista para explicar las pensiones. Ese acto concretamente fue exclusivamente para explicar la subida de las pensiones, porque es importante que los vecinos y vecinas sepan que las pensiones van a crecer a una media de 80 euros al mes, lo que supone casi 1.000 euros al año, ¿no? E incluso las no contributivas un 15%. Es un acto de recordatorio, ¿no? Porque yo creo que en un momento en el que se critica tan gratuitamente al Gobierno de España, habrá que recordar que el Gobierno de España está poniendo en marcha medidas tan importantes como la reducción del IVA, como los 20 céntimos al gasoil, como la subida de las pensiones, como la subida del salario mínimo interprofesional, que son medidas que, acompañadas a las de la Junta de Extremadura, hay que recordar, ya a partir de este mes los comedores escolares son gratuitos, van a haber libros gratuitos. Bueno, todo esto no son medidas electorales, son medidas del Gobierno. Y por tanto, aunque se enmarque en una rueda de prensa del PSOE, son para recordar lo que estamos haciendo los gobiernos socialistas en España, en Extremadura y en Mérida. Termina el año 2022, pero también prácticamente la segunda legislatura de Antonio Rodríguez Osuna al frente del consistorio emeritense. ¿Qué nota te pondrías a ti y al equipo de gobierno, tanto por los retos conseguidos como por los pendientes y que no se han conseguido? Bueno, yo me conoce de sobra y los que me conocen en la calle saben que no soy una persona excesivamente humilde y precavida para evaluarme, ¿no? Yo lo que sí puedo decir es que estoy muy satisfecho con el trabajo que ha hecho mi equipo de gobierno y que hemos hecho desde la alcaldía presidencia en el conjunto, ¿no? No solamente en materia de comunicación, en materia de gestión, de atención a los vecinos y vecinas, sino de esa propia gestión municipal, ¿no? Hemos sido capaces de conseguir muchísimo dinero en fondos europeos, ejercicios económicos excelentes, disminución del paro, aumento del empleo. La ciudad ha crecido, por primera vez pasamos los 60.000 habitantes. Yo creo que todos esos hitos históricos que se han producido en este último año, en esta última legislatura, después de una pandemia durísima, que no solo se ha alargado un año, que se ha alargado prácticamente hasta la primavera del 2022, prácticamente, ¿no? Pues después de todo ese tiempo tan duro que hemos pasado, yo creo que estamos satisfechos y espero, ¿no?, que la ciudadanía así lo interprete. Efectivamente, por fin la ciudad supera los 60.000 habitantes, un reto que se llevaba años trabajando, pero todavía queda una bolsa de residentes que no están empadronados. ¿Qué medidas aplicaría el Ayuntamiento para facilitar su empadronamiento? Bueno, hay varias, ¿no? Hay que decir que el Ayuntamiento podría empadronar de oficio, obligando a aquellas personas que tengan recibos de contribución o que tengan sus rodajes aquí, podríamos obligarles perfectamente a que estuvieran empadronados, ¿no? O que tuviéramos la constancia a través de inspección, pero no es la intención, es intentar convencer a esos vecinos y vecinas que viven, que residen, pero que por un motivo sentimental, por añoranza, siguen empadronados en sus municipios de origen. Hay muchísimos vecinos y vecinas que lo hacen por ese sentimiento de pertenencia a su pueblo. Bueno, pues intentar convencerles de que van a tener muchísimas ventajas siendo vecinos de derecho ya, ¿no? Porque de hecho lo son, y vamos a intentar hacer después de las elecciones, no podríamos hacerlo antes porque podría alguien interpretar que esa campaña de empadronamiento se quería utilizar con algún fin electoral. Después de las elecciones vamos a iniciar esa campaña de empadronamiento para favorecer el crecimiento aún más de los vecinos y vecinas de la ciudad de Mérida. Una de las claves económicas ha sido la reducción de la deuda municipal, de una cantidad importante, pero sigue estando el Ayuntamiento intervenido. ¿Cuándo saldrá de esa intervención? Pues es difícil explicar, pero yo creo que es fácil de entender, ¿eh? El Ayuntamiento de Mérida se endeudó en exceso en los años anteriores a mi entrada en el Gobierno. Nosotros no hemos pedido ni un solo préstamo ni un solo crédito, y por tanto esa deuda excesiva hizo que el Ayuntamiento tuviera que someterse a un plan de ajuste del Ministerio de Hacienda. Ese plan de ajuste, ¿cuándo desaparece? Cuando se haya eliminado la deuda. Total. Bueno, totalmente. ¿Por qué? Porque había muchos préstamos que estaban vinculados a la desaparición de la deuda. ¿Esto qué va a suponer? Pues supone que tengamos que hacer un esfuerzo importante y seguir reduciendo en el mínimo tiempo posible la deuda. Ese plan de ajuste está hasta el año 2032.
O sea, el gobierno nos daba de plazo hasta el 2032 para acabar con la deuda. A día de hoy nosotros hemos bajado de 77 millones de euros a 17, a 60 millones de euros de deuda en 7 años, ¿no? Algo impensable. ¿Cómo ha sido posible? Ha sido posible porque hemos mejorado la recaudación, hemos sido capaces de mejorar a aquellas personas que no pagaban impuestos o que tenían deudas con la administración, pero han aumentado mucho las licencias de obra, han aumentado mucho las licencias de actividad y, por supuesto, los ingresos extraordinarios que en este tiempo han producido actividades como las plantas fotovoltaicas. Eso ha supuesto una inyección de ingresos que nos ha permitido desarrollar planes de empleo, obra pública que se está realizando con remanentes y reducir esa deuda, ¿no? Yo estoy convencido de que para poder ser un ayuntamiento eficiente hay que ser solvente. Por tanto, la reducción de la deuda es un objetivo claro y el acompañamiento a las empresas también, ¿no? Así que ese crecimiento, 454 licencias nuevas desde enero del 2021, son muchas licencias, ¿eh? Ahí se incluyen los cambios de actividad, pero los cambios de actividad no dejan de ser negocios que siguen en activo, ¿no? Por tanto, hablamos de que ese crecimiento dice que la ciudad está más viva que nunca. Si a eso le añadimos que ha bajado el paro desde el año 2015, que yo entré, ha bajado el paro en 2.320 personas, 2.320 personas, subiendo la población activa y subiendo además también el empadronamiento. Eso quiere decir que la ciudad está creciendo y va en tendencia alcista. Precisamente en materia económica, para acabar y para que sea entendible para nuestros espectadores, no sé si eso influye, el aumento de ingresos y la planificación de los mismos, en que se haya obtenido ese remanente positivo de tesorería. ¿A qué se debe? Se debe así. El remanente de tesorería es una operación financiera que consiste en que cuando acaba el ejercicio del año, ahora mismo ya se está calculando, esperamos en febrero o marzo tener el remanente del año 2022, ya sabemos que lo vamos a tener, porque si los ingresos previstos eran en torno a 30 y tantos o 40 millones de euros y tenemos 60, pues ya sabemos que retirando de esa previsión los créditos comprometidos, que siempre se tienen créditos comprometidos para el año siguiente, ya sabemos que van a tener remanente. Así se produce el remanente, cuando hay más ingresos que gastos. ¿Hay una estimación para el No, 2022? a día de hoy no. Nosotros creemos que será similar al de los años anteriores. Los años anteriores ha ido desde los 14, 15 millones de euros hasta los 19, entendemos que esa cifra, ¿no? Por ahí. Pero eso es lo que nos está permitiendo, como he explicado en algún pleno, que muchas de las inversiones extraordinarias no se carguen al presupuesto corriente ordinario, sino que se hagan con ese remanente, ¿no? Que nos permite seguir bajando la deuda e invertir con lo que digamos que son los no beneficios, sino con ese aumento del presupuesto que nos permite hacer estas obras que estamos haciendo, ¿no? En materia de empleo, has comentado la reducción del paro a 5.171 personas, que son las que están a fecha de 31 de diciembre en paro registrado en la ciudad de Mérida. Recuerdo cuando la primera campaña electoral, que el diseño de la ciudad que presentaste era modelo turístico e industrial. Esta pata todavía está pendiente, la industrial. ¿Se resolverá eso con la azucarera y con otros proyectos industriales? Bueno, hay muchas industrias que se están instalando en Mérida. A veces hablamos del concepto de industria como una macroindustria, ¿no? Como la de 500 millones de euros de inversión, pero aquí no dejan ya lo he dicho en algún ejemplo, de los 8 únicos talleres de camiones de Extremadura, 7 están aquí y uno en Badajoz. Los talleres centrales de reparación de camiones están en Mérida y eso lo hemos inaugurado recientemente. Estuvimos inaugurando el inicio de las obras de MAM y IBECO tiene también previsto en breve iniciar otra inversión importante. Pongo esos dos ejemplos, como pongo cámara, pongo las grandes industrias que están ampliando su industria en la ciudad. Es decir, la industria no solo se refiere a macroindustrias de 500 millones de euros, la industria sí se ha creado en Mérida, industria, muchísima industria. No industria de autónomos, industria de muchísimos empleados. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Esa fuerza tractora que nos puede dar la azucarera, porque es evidente que lleva asociado a esa planta de transformado de azúcar otros muchos productos agroalimentarios que utilizan azúcar. Yo lo he dicho, los chocolates, los refrescos. Es decir, estamos convencidos que en el momento que la azucarera empiece a construirse y se instale, va a haber otras plantas de servicio que van a necesitar ese azúcar para fijarse en la ciudad de Mérida. Entonces, en el momento en el que se inicien las obras, vamos a tener conocimiento de otras industrias interesadas en venir a la ciudad relacionadas con la transformación del producto del azúcar.
Cuando se dudaba de que al final saliera exactamente el proyecto de la azucarera, se barajaba también la posibilidad de otros proyectos, no de ese tamaño, pero ni de esa envergadura, pero que podrían instalarse en Espacio Mérida. ¿Siguen adelante esos proyectos? Sí, siguen adelante. El problema es que la crisis que hemos tenido, provocada por la guerra de Ucrania, que la estamos padeciendo en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras empresas, ha llevado a que muchas de esas inversiones que estaban proyectadas, planificadas, hayan tenido que frenarse, no se han abandonado. Hay 2 proyectos importantes industriales también en el entorno Espacio Mérida, pero están pendientes de la financiación o de encontrar el momento en el mercado idóneo para instalarse. No se ha caído ninguno de esos proyectos. ¿Pero irían también ese...? Sí, Espacio Mérida tiene espacio suficiente, no solamente ahí, porque hay una ampliación que se podría realizar anexa a la propia planta de Espacio Mérida, es decir, hay mucho terreno allí. Hay un tema enquistado, del que hemos hablado en otras ocasiones, que es el suelo industrial del Prado que tiene el SEPES. Son 119 parcelas que, por cierto, ha vuelto de nuevo a sacar a la venta en noviembre, no sé por qué vez, por enésima vez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se vende ese suelo? Bueno, el suelo del SEPES no se vende porque está un poco más caro que el precio de mercado actual en Mérida. No excesivamente más caro, pero un poco más caro. No se vende porque cuando se construyó ese suelo del SEPES, se construyó a un precio y la intervención del Estado nos deja vender por debajo del costo. No es que el SEPES, que es un organismo que depende del Gobierno de España, no quiera vender las parcelas, es que para poder vender esas parcelas tienen que venderse a un precio porque así lo exige la intervención del Estado. Por tanto, ahora mismo también hay que decir que cada vez que lo saca se instala en industria. Hace poco hemos inaugurado una estación de Petronieve grande, hay varias allí áreas importantes de transporte, amplió Integra 2 también su fábrica allí, es decir, cada vez que saca parece que no, pero algunas vende, es decir, que se sigue vendiendo terreno en el SEPES, ¿no?, y en Espacio Mérida. Tanto, bueno, está pendiente también la ampliación del polígono El Prado. Eso nos va a permitir sin duda alguna que puedan instalarse más empresas. Aquí hay que, el mercado regulará el precio, ¿no? En el mercado no interviene el ayuntamiento, por supuesto, sí en favorecer a todos aquellos que estén dispuestos a invertir, porque a ellos les vamos a acompañar, y como me gusta a mí decir, son las empresas, el sector privado el que crea empleo. Las administraciones acompañamos, ayudamos, facilitamos, pero desde luego nuestra gestión es siempre escuchar y acompañar a las empresas. ¿Qué balance haces de las prestaciones sociales que ha hecho el Ayuntamiento, que se ha publicado y ha sacado el Ayuntamiento? Yo me siento, una de las cosas por las que me siento satisfecho y orgulloso es precisamente porque no hemos dejado a nadie en el camino. Es decir, cuando se ha recuperado el sector turístico, comercial y hostelero tan rápido, ha sido porque hemos estado apoyándolo con ayudas. O sea, hemos hecho ayudas sociales para las personas, pero ayuda a las empresas. Y esto es importante, hay que decirlo. O sea, somos el único gobierno, este gobierno del Partido Socialista, en estos 7 años, que ha puesto por primera vez dinero en la mano de las empresas locales. Más de 3 millones de euros llevamos en pagos, ayudas a las cotizaciones sociales, en bonos al consumo, en ayudas directas. Eso no lo había hecho nunca nadie, ni los más liberales, por cierto. Es decir, que aquellos que consideran que su principal objetivo es ayudar a las empresas les ha ayudado el Partido Socialista y este equipo de gobierno. Más de 3 millones de euros. Y a la vez que hemos hecho eso, para sostener el tejido productivo de la ciudad, nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros negocios, hemos ayudado a las familias. Somos el ayuntamiento que más invierte en mínimos vitales, en pago de contingencias comunes, en tramitación de rentas básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aumentamos, casi duplicamos desde el inicio de la legislatura de 7 a 14 las trabajadoras sociales, y estamos haciendo una gestión evidentemente maravillosa en ese aspecto, ¿no? Si a eso le sumamos que nuestra preocupación por los mayores, que han perdido mucho tiempo de su vida, por desgracia, por culpa de la pandemia y las circunstancias posteriores, y que estamos acompañándolos con programas de vida saludable, con financiación con la Junta en programas como Lazo, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que ahí nos sentimos de verdad satisfechos. No abandonamos a nadie en la pandemia, al contrario, invertimos mucho dinero, y la prueba es que la cosa ha ido bien, porque sigue creciendo el tejido productivo y las familias siguen saliendo adelante. Hablando de políticas sociales, ha anunciado el nuevo centro de mayores para Nueva Ciudad. ¿Cómo va a ser ese centro? Bueno, en principio lo que ya está a día de hoy es solicitar la parcela a la Junta de Extremadura, esa parcela de la Junta de Extremadura, para que nos la dé en cesión. Nosotros ya, los técnicos de urbanismo, están haciendo la valoración económica del coste de la obra, y ahora lo que vamos a licitar en breve tiempo será la redacción del proyecto, es decir, cómo va a ser el proyecto. Nosotros nos gustaría que, como ese espacio es muy grande, en un principio sea en esta primera fase hogar de mayores, pero que tenga capacidad por espacio
bien dentro del edificio o anexo al edificio, de que fuera en un futuro también centro de día. Un centro de día para personas autónomas, es decir, para aquellas familias que, como hay en otros centros de día de Mérida, podrían ir a recoger la comida allí y ser atendidas, ¿no? Esa es la idea, tener mucha actividad. Ahora se está haciendo en la Casa de la Cultura de Nueva Ciudad, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que ese centro sea una realidad. ¿Cómo se va a financiar esa construcción? Con el proyecto de remanente de este ejercicio, ¿no? ¿Y cómo será la gestión? ¿Municipal o se cederá a la No, la Junta? gestión en principio del hogar de mayores será municipal, como es el de la zona sur, y luego en el caso de que se haga una ampliación al centro de día, ya hay conversaciones con el SEPAS para que eso en un futuro pueda ser cogestionado entre Ayuntamiento y Junta de Extremadura. 2023 es un año importante de efemérides, ¿no? 30 aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad, 40 aniversario del nombramiento de capital autonómica, el año jubilar regulariense. ¿Cómo va a ser o cómo espera que sea este año? Yo espero que sea muy, muy, muy exitoso. Es decir, puedo decirte que viniendo a esta entrevista estaba trabajando hasta hace un rato. Es decir, la agenda institucional y de trabajo no para desde las 7 de la mañana, ¿no? hasta prácticamente la noche y en alguna ocasión madrugada. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos trabajando mucho por lo que viene. Este 2023 puede ser un año muy importante para Mérida, no solamente con la consecución de toda la obra pública, de todas las plataformas únicas, de la obra de la concesionista, de la obra de la calle Graciano John Lennon, de las obras de los centros culturales, de las instalaciones deportivas, cantidad de obras que vienen gestionadas con remanentes y otras con fondos europeos, como la que se va a hacer en el Templo de Diana, en el Alcázar Árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si a nivel de obra pública y de aumento de prestación de servicios va a ser brillante, no lo va a ser menos gestión de eventos. Hay una cosa que es clara, ¿no? Aquellos que critican o que utilizan el argumento de que Mérida solo es turismo, eventos y tal, se confunden. El 15% del Producto Interior Bruto de este país es el turismo. Es decir, en el famoso quesito que sale en las noticias, el trozo más grande del queso de la tarta es el PIB del turismo. Por tanto, si el 15% de los ingresos de este país son el turismo, que es el ingreso más importante de este país, pues no menos es el ingreso más importante de Mérida. Y esa capacidad que hemos tenido a nivel cultural de gestionar y de generar eventos está creando una dinámica muy, muy importante, porque están saliendo magníficos deportistas, magníficos artistas también, con reconocimiento, y yo creo que la cultura también genera una economía que nos va a posibilitar, que ya digo, que haya numerosos eventos coincidiendo con esas 3 efemérides, ¿no? Para nosotros va a ser un año, yo creo que espectacular. Se ha potenciado la fiesta de recreación, esta de Mérida Lúdica, indudablemente. Este año incluso se va a asignar un día local, un festivo local. La pregunta es, ¿por qué Mérida Lúdica y la feria no? Bueno, nosotros ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, me he cansado de explicarlo, ¿no? El alcalde de Mérida y su equipo de gobierno pone los festivos cuando cree que generan más economía en la ciudad. O sea, no lo hacemos a capricho. Yo entiendo que hay otros gobernantes que se pongan los festivos en función de sus gustos. Yo no lo hago en función de mis gustos personales. Yo lo hago en función de cuando creo que genera más economía en la ciudad. Por tanto, la Feria de Mérida es una época tradicional, salvo que cambiemos la feria de fecha. Si algún día se plantea llevarla a otra fecha, podríamos verlo del festivo. Pero actualmente en esos últimos días de agosto, 1 de septiembre, los vecinos y vecinas de Mérida escogen sus empresas para cerrar, escogen sus vacaciones porque son más baratas en esa primera quincena de septiembre, y por tanto yo no puedo poner un festivo si no me va a generar economía local. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Que ese festivo genere economía en la ciudad y no en Matalascañas o en Conil, con todos los respetos, ¿no? Entonces, a día de hoy no hay festivos fijos, el festivo se moverá en función de cuándo consideremos que aporta más a la economía del Ayuntamiento de Mérida, que genera más actividad económica y que nos puede traer mayor retorno económico. ¿Qué queda pendiente para la próxima legislatura? Supongo que ya se estará elaborando el programa electoral. En ese diseño de ciudad que se hizo en 2015, ¿qué queda pendiente para esta próxima legislatura? Bueno, nosotros tenemos muy claro, porque nuestro modelo y nuestro proyecto de ciudad, no tenemos que preguntarle a nadie, por cierto, qué hay que hacer en Mérida. Lo sabemos porque llevamos 7 años reuniéndonos constantemente con los vecinos y vecinas de Mérida, con las asociaciones, con las empresas. Por tanto, tenemos en la cabeza qué es lo que necesita la ciudad de Mérida y no necesitamos que nadie nos lo cuente. Eso es una ventaja competitiva de cara a las elecciones que yo creo que los ciudadanos tendrán mucho en cuenta el día 28 de mayo. Nuestro proyecto sigue el camino que tenemos ahora, es decir, el de la reforma
de la accesibilidad en todo el municipio, de la mejora de esa accesibilidad, esas plataformas únicas, la generación de nuevos empleos y proyectos industriales que permitan seguir creciendo económicamente, la generación de nuevos eventos culturales que nos posicionen a nivel nacional e internacional, y luego infraestructuras muy importantes que aún quedan en Mérida, que permitan un desarrollo urbanístico de ampliación de la ciudad. Vamos a ampliar la ciudad, es decir, esa modificación del Plan General de Ordenación Urbana va a permitirnos tener nuevas zonas industriales, que ya se definirán y se explicarán, pero también crecimiento urbanístico de la ciudad, que es al final lo que permite ese crecimiento exponencial de vecinos y vecinas, ¿no?, de gente que pueda venir a vivir a Mérida. ¿Qué opina de la valoración, qué valoración hace de todo el proceso electoral para la elección de candidato en el Partido Popular? Bueno, yo la valoración que hice en un momento es que la política es seria, ¿no? La política es seria y una candidatura a una alcaldía no es un casting, no es una tómbola, ¿no? Es decir, es un proceso de mucho tiempo, de mucha madurez, de mucho conocimiento de la realidad. Nadie pone a gestionar a una empresa, a su empresa, a alguien que no conoce el mercado, que no conoce la actividad económica, que no conoce el funcionamiento del sector, ¿no? Y si eso mismo lo trasladamos del sector de la empresa al sector de la política, es inconcebible, ¿no?, que se planteen las elecciones como una oportunidad para engañar al pueblo, diciendo ponemos a una cara nueva que no sabe nada, pero bueno, en definitiva lo que nos interesa es engañar al pueblo y no tener un proyecto de ciudad. Un proyecto de ciudad no se construye en 4 meses. Hoy estamos a día 11 de enero, hoy día 11 de enero, cumpleaños de Edu Madina, buen amigo y compañero. Hoy día 11 de enero, uno no puede de aquí al día 1 de mayo, que empieza la campaña electoral prácticamente, tener un proyecto y un modelo de ciudad. Eso es inviable. Por tanto, yo espero que los ciudadanos eso lo valoren, ¿no? Y si no lo valoran, bueno, cada uno tiene, en eso consiste la libertad de elección, ¿no? Y por eso nos hemos dado esta democracia representativa y participativa para que la gente vote. Pero a mí lo que me preocupa ahora, de aquí a mayo, es terminar todos los proyectos que tenemos, dejar encaminado el inicio del próximo curso político y preparar la gestión de la próxima legislatura, que para nosotros va a ser muy importante por el impulso que va a dar a la ciudad. ¿Qué opinión tiene de Santi Amaro? Bueno, lo conozco personalmente poco, lo conozco poco de algún encuentro personal que he tenido con él en su negocio, y a mí me parece una excelente persona. Es decir, me parece una persona muy agradable, muy simpática y tal, y bueno, no le puedo desear suerte porque va a alcanzar esta candidatura, pero creo que en política, que haya buenas personas en política también es bueno, porque al final define que va a haber posibilidad en el futuro de que el líder de la oposición, si al final es el líder de la oposición, bueno, pues que haya entendimiento, haya diálogo. Yo creo que eso siempre es bueno. ¿Y qué valoración haces de que aún no haya más candidatos? Pues lo mismo que he dicho con el otro, es decir, no se entiende, ¿no?, que a 5 meses de las elecciones, a 4 meses, 3 meses, como aquel que dice, hay que elaborar un proyecto político, que el nuestro ya lo tenemos elaborado, vamos a ir presentándolo ya mismo. Hay que elaborar una candidatura y hay que preocuparse por la ciudad. Es decir, no puede ser que los partidos políticos tengan tan poca seriedad a la hora de definir cuál va a ser el futuro de Mérida. Para nosotros Mérida es lo primero, y para que el que quiera demostrar que Mérida es lo primero, lo que tiene que hacer es tomar a Mérida con seriedad, y yo creo que hay partidos políticos que no han tomado a Mérida con seriedad. Por cierto, aunque evidentemente todavía es prematuro hablar de ello, ¿pero se producirán cambios sustanciales en la lista electoral del Partido Socialista? Bueno, yo creo que no, o sea, no estoy valorando y estoy pendiente de tener una conversación con el secretario general regional también para ver qué expectativa de futuro tiene él. Me refiero de conformación de sus listas electorales, pero no, yo estoy muy satisfecho con mi equipo de gobierno. Cuando las cosas funcionan se cambian poco, ¿no? Y por tanto habrá pocos cambios si es que hay cambios. ¿Habrá emeritenses en la Asamblea de Extremadura, como en esta legislatura? Hombre, claro, siempre los hay. El Partido Socialista siempre tiene mujeres y hombres de Mérida en la Asamblea, eso no me cabe duda. ¿Pero no influirá en la lista? Bueno, no lo sé, por eso digo que no lo sé, tengo que hablar con el secretario general regional, porque evidentemente en nuestro partido hay una cosa que sí funciona mucho, que es el diálogo, ¿no? Primero, que a nosotros nos eligen por primaria, no nos cogen por la calle, oye, no te importa ser candidato a cualquier lista, ¿no? Y segundo, que nosotros somos un partido serio, que elegimos los mejores perfiles, los más capacitados, los más profesionales en cada uno de los ámbitos en los que trabajamos. Por tanto, bueno,
será pendiente una conversación. En cualquier caso, sí puedo darte una noticia, y es que a primeros de marzo debe estar resuelto todas las listas electorales, tanto autonómicas creo como locales. Bueno, pues tenemos pendiente una entrevista como candidato, porque como alcalde hemos hecho mucha, pero como candidato aún no. Yo como candidato, cuanto más cerca sea de las elecciones, porque ahora mismo estoy solamente ocupado y preocupado en trabajar por mi ciudad. Vale, conoceremos el proyecto para la próxima legislatura, supongo que en un par de meses, una vez ya está presentada también la lista. Antes, posiblemente. Antes. Sí. Estamos ya terminando la redacción del programa electoral, es decir, que lo tenemos muy claro y muy medido. Seremos los primeros en presentar el programa electoral, seremos los primeros en presentar el modelo de proyecto de ciudad y de presentar la lista, porque hemos hecho los deberes a tiempo y no vamos a ir a septiembre. Después de un suspenso no vamos a ir a septiembre. Nosotros aprobaremos en junio y con nota. Bueno, pues esperamos esa presentación. Hasta entonces, gracias Antonio Ruiz, un alcalde de Mérida. Muchas gracias a vosotros como siempre. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Continuamos aquí en La Picota ahora con el análisis de la actualidad.